Si verdaderamente comprendiéramos el poder de la actitud, como dice Joe Dispenza, que la actitud es todo, realmente trabajaríamos en mejorar nuestra actitud y en consecuencia tendríamos muchos mejores resultados en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a hablar hoy de la actitud, que también toca Eckhart Tolle, uno de mis autores favoritos, y curiosamente ambos coinciden en que la actitud es fundamental para la calidad de vida que podemos tener. ¿Cómo se trabaja la actitud? ¿Qué es la actitud? ¿Cómo está afectando tu vida? Más allá de que tengas hoy 30, 40, 50, 60 o 70 años, la actitud se puede modificar y cuando se modifica la actitud, podemos mejorar nuestras relaciones, nuestros negocios, nuestro mundo financiero, podemos mejorar absolutamente todo. La manera más fácil de describirte actitud sería diciéndote que la actitud es la acción en consecuencia de lo que pienso y de lo que siento. Es decir, acción en consecuencia, no es la acción en sí misma. Cuando tú ves, por ejemplo, a un empleado fingiendo ser amable, está actuando, pero no lo está haciendo en consecuencia probablemente de lo que piensa y de lo que siente. Es decir, está fingiendo una actitud, está tomando una conducta de algo que verdaderamente no siente. Y eso nosotros, por lo general, tenemos la posibilidad de percibirlo. Nos estamos dando cuenta que la otra persona puede estar siendo falsa, puede estar pensando otra cosa. Entonces, no es el mejor camino fingir una actitud, sino aprender a entender que una actitud es una acción en consecuencia de lo que pienso y siento. Luego, entonces, donde se tiene que trabajar es en el pensamiento y en la emoción antes que en la conducta. Joe Dispenza habla acerca del poder de la intención en la actitud. Y esto es muy valioso y muy importante, además de interesante. Mira, si tú, por ejemplo, te presentas ante un prospecto de cliente porque le vas a hacer una presentación de venta, pero tu intención, que es de lo que habla mucho Joe Dispenza, tu intención es cerrar una venta a como dé lugar, ganarte una comisión a como dé lugar, probablemente vas a fingir una actitud y vas a fingir ser muy amable y estar muy interesado, pero realmente no lo estás, porque lo único que estás buscando es cerrar una venta a toda costa, incluso en muchos casos engañando a la otra persona, para que tú puedas cerrar la venta y te puedas llevar la comisión. Aquí cuando Joe Dispenza habla de la intención previa a la acción, es decir, a la actitud, lo que está diciendo es aprende a reenfocar tus pensamientos. Si yo puedo, evidentemente, si voy a una presentación de ventas, quiero cerrar la venta, me quiero ganar una comisión, pero la intención puede ser distinta. Voy a buscar qué es útil a ti. ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar con lo que yo te ofrezco? Voy a darte lo mejor posible de lo que te pueda dar para que entonces, como yo digo en otras reflexiones, probablemente tú ya no tengas que vender. Le vas a ayudar a comprar lo que él quiere obtener, porque tu intención ha sido servirle, serle útil, solucionarle un problema, facilitarle las cosas. Y cuando él percibe eso y entiende que lo que le ofreces realmente le soluciona la vida, él quiere obtener lo que tú quieres. Es donde cobra relevancia el poder de la intención, de lo que habla tanto Joe Dispenza en todos estos procesos de comunicación neurológico. Hay que aprender a tener intenciones más nobles en todas nuestras relaciones, sea con nuestra pareja, sea con un amigo, sea con el empleado de un banco o de un supermercado, cuando nuestras intenciones son ser amables, ser gentil, ser amenos, ser agradables, ser respetuosos, tenemos una actitud mucho más poderosa que cuando solamente fingimos una actitud por intenciones equivocadas. También Joe Dispenza desde la neurociencia nos habla acerca de la importancia de tener una buena actitud, por ejemplo, con gratitud,
Porque cuando tenemos una buena actitud, estamos detonando toda una serie de cuestiones de dopamina, de estabilizadores emocionales. Evidentemente estamos enfocados en las cosas agradables, estamos enfocados en lo que sí se puede en vez de lo que no se puede. Tenemos una actitud más constructiva y esto nos lleva a un mejor estado emocional y nos lleva incluso a tener mejores relaciones con otras personas. Por supuesto, no todas las personas nos van a responder como nosotros quisiéramos, porque evidentemente cada quien habla desde donde está parado. Pero si nuestra actitud es amorosa, es respetuosa, es responsabilizada de nosotros mismos, podemos incluso entender compasivamente que la otra persona puede estar pasando por un mal momento y eso no nos desestabiliza emocionalmente porque nosotros estamos trabajando en nuestro propio proceso de actitud con una adecuada intención y un proceso emocional más sano. Ahora, otro de los autores, que es Eckhart Tolle, que también me encanta, habla acerca de la importancia de la actitud desde estar presente en el aquí y en el ahora. Cuando nosotros estamos en el pasado y en el futuro, podemos estar en rencores, resentimientos, dolores, emociones de ira y cosas por el estilo, porque estamos atorados en el pasado. Cuando estamos realmente pendientes del futuro todo el tiempo, estamos probablemente preocupados y ansiosos. Pero cuando estamos realmente enfocados en el aquí y en el ahora, es decir, estamos realmente trabajando para hacer lo mejor que se puede hacer en este momento. Cuando estoy con la recepcionista del edificio que visito por una cita de trabajo o porque voy a visitar a una persona en donde hay un recepcionista, lo que estoy haciendo es ser amable con esa persona porque es el momento que estoy viviendo. Es decir, yo estoy eligiendo una actitud en donde estoy abriendo la puerta a la amabilidad, al respeto y a un sinfín de cosas porque no vengo arrastrando el pasado que incluso puedo traer de un problema que acabo de tener hace una hora. Pero en la medida que te vas entrenando a soltar esos momentos del pasado y a enfocarte más en el presente, puedes mejorar tu actitud y lo que había sido un mal día o había empezado como un mal día se empieza a convertir en un día mejor. Porque el momento y mal rato que puedes haber tenido hace una hora, pues corresponde a una relación que tuviste con otra persona. Pero si tú realmente reenfocas al momento presente tu actitud, eso puede hacer que tengas mejores relaciones y mejores circunstancias a lo largo del día. Por otro lado, si arrastras esa experiencia que traes de una hora atrás y la traes en una actitud agresiva, dolorosa, vengativa e incluso de manera inconsciente, es muy probable que esa recepcionista reaccione a esa actitud que estás teniendo y entonces tú confirmes que tu día es un mal día. Pero no es que fuera un mal día, el día es un día. Las circunstancias son eventos y el cómo las afrontamos depende de nuestra interpretación y de nuestra actitud. En conclusión te diría que un buen ejercicio para hacer cada día es responsabilizarnos de nuestra actitud. Recuerda que la actitud es la acción en consecuencia de lo que pienso y de lo que siento. Si mi actitud es ser amable, más allá de la otra persona, si mi actitud es poner límites con respeto y con amor, si mi actitud es servir a mi cliente para serle verdaderamente útil, si mi actitud es ser amoroso con la gente que me relaciono, ser amable, si mi actitud es ser útil y servir a la sociedad que me rodea y por supuesto mi actitud es tratarme con amor, con calidad, con respeto y con compasión, muchas cosas de tu vida indiscutiblemente van a funcionar mejor. A mí me hubiera encantado aprender mucho más joven, hace muchos años, lo poderoso de una actitud amorosa, respetuosa, gentil, porque hoy, con el paso de los años, descubro que verdaderamente es una postura potenciadora de amabilidad, de amor, de calidad de vida y de mejora de resultados. Ponla en práctica cada día. Quizá al principio te cueste más trabajo de lo que imaginas, pero la práctica constante te va haciendo mejorar tu actitud y en consecuencia tus relaciones, tus aprendizajes y los resultados en todas las áreas de tu vida. Bienvenido a estos comentarios, sabes que me encanta leerte, me da mucho gusto que hayas llegado hasta aquí y te invito a comentar, a poner like, a compartir
y a que nos encontremos en nuestra próxima reflexión. Te mando un cálido abrazo donde quiera que estés. Hasta pronto.